Buenas tardes amigos, bienvenidos a este módulo que se llama la historia de la información. Me gustaría empezar aclarando de que la clase de la comunicación, de la información, lamentablemente y por desgracia está tan desprestigiada como la clase política. Y es por la constante manipulación que tenemos al ser informados, por este bombardeo mediático que ocurre todos los días en todas las comunidades alrededor del planeta. Y bien, la historia de la información es tan antigua como la historia misma de la humanidad. Tenemos que las palabras, incluso gesticuladas, no son naturales de la especie humana, sino que nacieron como esa necesidad imperante de comunicarnos. Entonces, al principio, pues después de estas gesticulaciones del habla, empezaron a tallarse diferentes signos en diferentes etapas de la Edad Antigua en las diferentes eras y culturas de la humanidad. Tenemos aquí la que se imprimía o se las hacía sobre grandes piedras, y una de las principales controversias, de los más grandes problemas, era la transportación de esta comunicación. No se podía transportar las grandes piedras, además de que había que almacenarlas en lugares gigantes, porque no era fácil, reitero, de acondicionarlas en un lugar pequeño, como ocurre hoy con la información en la actualidad o en la historia misma, después que se inventara el papel. Entonces, estos tallados en piedra duraron por muchos cientos de años, pero eran muy necesarios por la humanidad. Aquí ya encontramos una forma de manipulación mediática, toda vez de que no todas las clases sociales tenían el mismo derecho o la misma cultura o la misma preparación de hacer tallados en piedra. Era una determinada clase social la que estaba especializada, la que estaba educada para hacerlo. Entonces tenemos de que estas formas se dieron en las grandes culturas de la humanidad, a las orillas del río Nilo, en las culturas de la Mesopotamia, del mar Mediterráneo, tanto en el norte de África como en el sur de Europa, o en el Oriente Medio. También en las grandes culturas de Oriente, como en las del Japón y las de la China. Tenemos de que se imprimía después, a partir de la invención de la escritura en pergaminos y papiros. Se necesitaba de escribanos, es decir, de gente especializada que pudiera realizar estas escrituras en estos materiales, y también resaltamos de que había ya una manipulación, o como mínimo una gran diferencia de quien llevaba la comunicación, porque por ejemplo la clase de los esclavos no escribía jamás. Es decir, conocemos, como siempre, se repite la historia oficial, se repite la historia que la escriben los vencedores y no los vencidos, o como mínimo no los subyugados. Bueno, tenemos algunos inventos importantes que han servido justamente para una mejor información de la humanidad, de que han llevado y transportado la información de alguna manera, como fue el ferrocarril en 1804, la calculadora por allá en 1820, tenemos la máquina de escribir, tenemos el telégrafo, tenemos el teléfono, un ingrediente muy importante, la luz eléctrica con el bombillo en 1879, tenemos la invención de la radio, una de las invenciones más grandes que sirvió a la comunicación, y también mucho después, en 1946, las computadoras digitales. Es importante señalar de que la humanidad nunca estuvo preparada para asimilar estos grandes cambios de la información. Es decir, cuando se inventó, por ejemplo, la cámara de fotos, fue todo un hecho que revolucionó todos los conocimientos de la información, y las personas no estábamos preparadas para asimilar este gran cambio. Entonces muchos ciudadanos, muchas culturas relacionaban a la cámara de fotos con algo diabólico, ¿no?, que va a terminar con la vida privada de las personas, ¿de acuerdo? Entonces todos estos elementos, todos estos ingredientes sirvieron para revolucionar
a la comunicación. Cuando se inventó la imprenta, por allá en 1440, por ejemplo, tenemos de que el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y esto tiene una connotación muy profunda porque pudo ser el Quijote, pudieron ser los diálogos de Platón, pero fue precisamente la Biblia. Y es que la comunicación ha servido siempre para manipular a las grandes masas, precisamente como la religión. Entonces, desde ese punto se entiende de que siempre quienes escribían la historia, quienes imprimían por primera vez, evidentemente imprimían también libros que van de acorde a esta clase de manipulación de la información de unos cuantos seres humanos sobre las inmensas mayorías de seres humanos que poblaron siempre el planeta. Tenemos todos estos elementos revolucionarios aquí en el país cuando salieron por primera vez los medios impresos como las primicias de Eugenio Espejo. Era todo un acontecimiento mientras esperaban que se diera estos números, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, el sábado salen las primicias y todo el mundo, digamos, el mundo educado, estaba a la expectativa de que salga el nuevo periódico para leer las primicias, en este caso de don Eugenio Espejo. Entonces siempre hubo manipulación, siempre hubo una desinformación por parte de la forma mediática de analizar los acontecimientos mundiales, nacionales y locales. En 1927, Bertolt Brecht, por ejemplo, decía que por fin llegó la radio, que se había inventado pocos años antes, para democratizar los medios de información. Y nada más apartado que esto ocurrió porque nunca se llegaron a democratizar. Los medios de comunicación siguieron siempre al servicio de unas cuantas personas y de unos cuantos poderes fácticos, económicos, que manipulaban con la información a las grandes masas, ¿no? Entonces, por desgracia, la radio no fue, como lo decía Bertolt Brecht, que llegó para democratizar los medios de comunicación, sino todo lo contrario. La gente luego se preguntaba cómo es posible que una persona tras un micrófono pueda influir sobre miles o millones que le escuchaban. Es decir, no todos estábamos en las mismas condiciones. Tenemos luego la historia del Internet, la invención del Internet, que fue un producto de la Guerra Fría, en definitiva. La Guerra Fría no solamente nos trajo las maravillosas historias de John le Carré, sino también las siniestras historias de guerra, la carrera armamentista, que nos trajo, por ejemplo, la vuelta al cosmos por parte de la Unión Soviética con Yuri Gagarin en 1954, o la llegada a la Luna en 1969 por parte de los norteamericanos. La Guerra Fría también nos trajo como resultado el proyecto de ARPANET, que fuese quien diera la luz a lo que hoy llamamos Internet. Y esto como un miedo profundo a un bombardeo atómico por parte de los soviéticos, los norteamericanos empezaron a diseminar o a esconder toda la información que tenían, no en un solo lugar, porque si hubiera habido un ataque terminaba con toda la información del país norteamericano. Entonces lo hacían en diferentes lugares del país, conectados muy ambiguamente por redes, y esto daría lo que más tarde se llama Internet, que lógicamente viene a constituirse ya como una red mundial en los años 80, en donde ya traspasó las fronteras de Estados Unidos y ya se consolidaría con lo que actualmente es el mundo del Internet. Tenemos aquí también las franjas culturales, las franjas tecnológicas, que es muy importante, pienso yo, abordar. Por ejemplo, en 1969, cuando los norteamericanos, a la cabeza de Neil Armstrong, llegan a la Luna. En Nicaragua, por ejemplo, se utiliza por primera vez, se inaugura los semáforos. Entonces tenemos una gran brecha de tecnología que lógicamente causa grandes efectos sobre la humanidad de unos países desarrollados, industrializados, contra otros. Tenemos las brechas sociales, por ejemplo, y las mismas brechas tecnológicas que han hecho eco cuando se inventa la televisión, por ejemplo, en el año 1926, alrededor del planeta. Vemos que recién en 1959 llega al país. Entonces,
esta gran diferencia de tecnología, pues evidentemente nos afecta también en la comunicación. De allí de que, como antes en la historia, cuando venía un nuevo invento como la cámara de fotos, como la imprenta, todo el mundo se resistía a usarla porque unos la llamaban cosas diabólicas, otros decían que iba a terminar con la absoluta privacidad de las personas, pero la Internet viene y absorbe absolutamente a todos estos medios que habían sido inventados durante la historia de la humanidad. Es decir, los medios impresos se vuelcan hacia la Internet, la radio, la televisión se vuelca hacia la Internet. Esto se llama la convergencia de los medios, de la que nos hablaba el gran Marshall McLuhan. Las redes sociales sobrevinieron lógicamente con la Internet y esto ha traído grandes cambios en la humanidad. Sociedades que hasta entonces leían muchísimo, comprobado que leían casi, por ejemplo, en un viaje el 100%, a partir de la invención del Internet vemos que bajaron a 10%. Entonces el Internet vino a suplir o no sé si a ocuparse de estos buenos hábitos de lectura que tenía la humanidad mientras ya no leía, mientras ya no se interesaba por el cine, por la cultura, por la música, se interesaban únicamente por el Internet.